www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Wallac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos una nueva edición de tu programa, Tú Decides, llevando a sus hogares y a través de sus dispositivos móviles toda la información electoral, sobre todo las propuestas que están llevando los candidatos al Congreso de la República que quieren representar a la región Piura en la próxima legislatura. Usted no se olvide, este programa llega de 9 de la noche a 10 de la noche, de lunes a viernes, y nosotros vamos a seguir entrevistando a más candidatos al Congreso. El día de hoy, en esta noche, nos acompaña Manuel Antonio Parodi Ruesta. Él es candidato al Congreso de la República con el número 4. Él va por el partido político Perú Patria Segura. Señor Parodi, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Un agradecimiento a ustedes, a usted y a todo el equipo de producción por la oportunidad de dirigirme al público, al pueblo peruano, al pueblo piurano, especialmente en estas circunstancias en que estamos postulando al Congreso para las próximas elecciones especiales de 2020. Señor Parodi, usted lleva en promedio un poco más de 20 años de trabajo profesional. Usted es médico de profesión, pero también ha estado inmerso en la gestión pública, sobre todo en esta gestión actual de el señor Servando García. En principio, habría que preguntarle cuáles son las razones, los motivos que usted le lleva a postular al Congreso de la República. Bueno, sí es cierto, tengo ya 20 años trabajando en el sector salud. Soy médico egresado de la Universidad Nacional de Piura. Luego he hecho la especialidad de cardiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un hospital ubicado en el Callao, en Lima. Desde entonces estoy trabajando, al término de la especialidad, estoy trabajando en Piura, en el Hospital Reate, pero los 8 años previos, antes de hacer la especialidad, estuve trabajando como médico general en el Hospital Miguel Cruzado Vera de Paita. Ahí desarrollé 8 años de medicina general, atendiendo a toda la población que acudía para una consulta en el sector de la seguridad social. He desempeñado algunos cargos de tipo administrativo en la seguridad social. He sido jefe de una oficina llamada Oficina de Prestaciones, que es la que coordina las prestaciones de carácter asistencial, las prestaciones de carácter económico y las prestaciones de carácter social, que son competencia de la seguridad social. ¿Cómo llega usted a contactarse con el partido Perú Patria Segura, un partido fundado por Renzo Reyardo, un congresista, un ex congresista de la República? ¿Cómo así llega a contactarse con este partido? En el 2014 fui invitado por un amigo que estaba postulando para la alcaldía provincial de Piura, de la distrital de Castilla, y me invitó para que sea parte de su equipo de trabajo. Desde entonces estudié un poco cuál es el ideario del partido, un poco la historia. Me interesó mucho su posición, sobre todo de carácter económico, social, y me afilié al partido desde el 2014. Yo soy afiliado al partido desde entonces, he mantenido una actividad política dentro del grupo, y ahora me han dado la oportunidad de participar en estas elecciones. Antes del 2014, ¿usted había tenido algún tipo de militancia, formación política? No, ninguna. Había estado inmerso solamente en mi trabajo asistencial. ¿Y por qué antes no le interesó la política y a partir del 2014? ¿Sí por la invitación de su amigo que me comentó? Sí, a propósito de mi formación profesional, nosotros permanentemente estamos viviendo las grandes dificultades que tienen las personas para acceder a una atención justa, una atención de calidad, una atención oportuna. A propósito de nuestro trabajo, también tenemos la oportunidad de visitar numerosos pueblos
he conocido mucho la parte de la sierra de nuestra región, he estado en la selva también trabajando, he trabajado en la parte de la costa y nosotros vemos toda la realidad. Esto hace de que se despierte una gran sensibilidad social, la cual ya una viene arrastrando obviamente desde que decide estudiar medicina. Entonces es lógico que en determinado momento alguno de los profesionales que tienen contacto con la población permanentemente, pues decidan incursionar en política, sobre todo en circunstancias como las que vivimos actualmente, ¿no? Usted ha sido funcionario o fue funcionario de la gestión del señor Servando García, que bueno, ha ido con un movimiento regional, Fuerza Regional. ¿Hay algún parecido entre Perú Patria Segura con Fuerza Regional, ideológicamente hablando? ¿Encontró algunas coincidencias o están en las antípodas ideológicas? No, lo que sucede es que, si bien es cierto, yo estoy inmerso en un partido político, de todas maneras tengo un posicionamiento individual también y muy particular. Yo pienso que la mejor forma de trabajar por la población es asumir con mucha convicción los problemas que existen y enfrentarlos directamente. Basta de tanta retórica, basta de tanto hablar y hablar. Hay que ir a trabajar directamente con estrategias, con actividades que permitan resolver lo que la gente vive todos los días. Con esa actitud y con esa esperanza acepté la invitación para asumir la gerencia de desarrollo social, la cual tiene que ver específicamente con el tema de los problemas que la sociedad... Salud y educación, para ser más específico. Salud, educación y trabajo. Son los tres aspectos que engloba lo que es la gerencia de desarrollo social. Y allí he venido trabajando, tratando de impulsar algunos proyectos, de impulsar algunas ideas, de impulsar sobre todo algún estilo de trabajo. Es una gestión nueva, una gestión que estaba recién consolidándose, y en ese sentido, con digamos, la emoción con la que llegué y de ver que no podía implementar cosas que verdaderamente pienso que sí se pueden implementar, simplemente tomando la decisión política de hacerlo, es que tomé la decisión de alejarme de la gestión. El exceso de retórica que decía usted hace un momento fue lo que le llevó a renunciar a estos cargos que le confió el actual gobernador. En cierto modo había en ese momento mucha convulsión de carácter social y sobre todo muchas observaciones por parte de la población en razón de quienes estaban asumiendo los principales puestos como gestores públicos. Estamos hablando de educación, donde había incluso hasta denuncias por posible tráfico de influencias. Se pretendía formar una comisión que iba a ser dirigida por una persona que también estaba muy cuestionada. En razón de todas esas circunstancias y dado que se insistía en esa posición, una posición que para mí no era la correcta, es que decidí alejarme para que ellos puedan trabajar cómodamente, ¿no? Claro, recordemos que usted tenía la gerencia de desarrollo social y le encargaron la Dirección Regional de Educación. Digamos, el segundo es un fierro caliente, ¿no? Que seguirá siendo caliente por los diversos problemas que ha tenido. ¿Usted cómo se sintió con estos dos cargos de bastante, digamos, sensibilidad social? ¿Políticamente usted llegó a tener algún tipo de aprendizaje, por ejemplo? En ese momento, nosotros, con cierto temor de asumir 2 y hasta 3 cargos funcionales en ese momento, lo cual podría hacer pensar en una segregación funcional, dado que no había una persona en la cual estuvieran pensando en ese momento y que tomaran la decisión rápida, oportuna para colocarlo en estos puestos, bueno, tuvimos que asumir porque estábamos a cargo del despacho principal, que es la gerencia de desarrollo social. Eso me llevó a trasladarme también a la DREP y empezar a conocer obviamente todo el sistema en su interior. Tenía un equipo de trabajo muy bueno que me permitió dar una mirada rápidamente de las cosas y plantear muchas cosas que se podían haber implementado para hacer frente a la corrupción que en ese momento estaba la población estaba mirándolo detenidamente, ¿no? Tenemos el caso de los procesos que habían prescrito y que eso tiene que retomarse, obviamente. No puede quedar en el aire situaciones que vulneran los derechos de algunas personas y que hasta este momento me imagino que deben estar indignados porque no se ha tomado ninguna acción real. Irónico, señor Parodi, porque su cargo era ejecutivo, ¿no? Y la sensación que me quedé es que se quedó corto a pesar de eso, ¿no? De las acciones que usted quería realizar. Para ir cerrando esta historia dentro del gobierno regional y pasar a las propuestas, señor Parodi, ¿qué sensación tiene usted del gobierno regional actual? ¿Cómo está? ¿Qué piensa usted
de esta gestión? Yo pienso que ha tenido ya un año como para que haya tomado una madurez absoluta, para que haya tomado una visión clara de quiénes deben ser las personas que asuman cada una de las jefaturas o de las direcciones o de las gerencias, de manera que ahora sí nosotros tenemos que exigirles resultados. Nosotros estábamos proponiendo, por ejemplo, de que existan indicadores de gestión, indicadores que un director, que un gerente o que cualquier otro funcionario se comprometa a cumplir. Y no importa que eso sea un cargo de carácter político, un cargo de confianza, tiene un compromiso no solamente con quien lo coloca ahí, sino sobre todo con la población. Y la población podría estar mirando su trabajo a través de estos indicadores. Y si verdaderamente se da una democracia participativa real, la población puede pedir su remoción inmediata porque no está cumpliendo. Y hay cosas que no pueden esperar, salud, educación no deben esperar. Sí, pues son 3 años que nos quedan de este gobierno regional con un 25% de ejecución presupuestal en el año. Digamos, no pensamos en parabienes para la región Piura. Y justamente allí, en algún momento se ha reclamado la presencia de los congresistas que de alguna manera vengan a fiscalizar el buen accionar del gobierno regional. En caso usted sea elegido congresista, señor Parodi, ¿se comprometería a esta coordinación conjunta con los otros parlamentarios para venir de manera frecuente a Piura a un poco fiscalizar al gobierno regional y a los gobiernos locales? Por supuesto, una idea que tengo y que ha sido transferida al equipo con el cual estoy trabajando y estamos viendo la factibilidad es crear una oficina de enlace acá en Piura que se mantenga abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que reciba constantemente las observaciones, los reclamos, las quejas de la población, con un grupo humano que tenga la capacidad técnica para ayudar a resolver estas situaciones y manteniéndose en una comunicación estrecha. De esa manera, con una fiscalización constante y permanente, obviamente que vamos a impulsar para que verdaderamente se empiece a sentir un cambio en la realidad en nuestra sociedad. Claro, la oficina de enlace, digamos, es incluso una obligación ya misma del congresista, ¿no? Pero normalmente las autoridades locales y regionales trabajan con más aceleración cuando está el congresista acá, que de alguna manera lo viene a fiscalizar. Sería bueno que se tenga en cuenta esa propuesta, que obviamente no es mía, sino que hay muchos expertos que señalan que hay que estar detrás de los gobernadores, detrás de los alcaldes para que puedan ejecutar el presupuesto. Definitivamente. Nosotros conocemos, por ejemplo, la legislación en salud es muy buena. Tenemos una base jurídica muy interesante, tenemos estrategias que se deben implementar y que hasta ahora no se implementan, no sabemos por qué. Por ejemplo, tenemos ya toda una legislación con relación al fortalecimiento del primer nivel de atención, pero sin embargo tenemos todavía instituciones o establecimientos de salud que están en la periferia y que constituyen el primer nivel de atención que adolecen de todo. No es posible que un centro que atiende más de 5.000, 10.000, 15.000 personas no cuente con un ecógrafo y con una persona que realice, por ejemplo, ese tipo de procedimientos. ¿Y qué pasa cuando se solicita en esos lugares a una persona un procedimiento de ese tipo? Tiene que ser referido a un establecimiento alejado de su realidad, con el impacto social que eso genera para la gente, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, el fortalecimiento del primer nivel de atención. Entonces, hay una legislación importante, la medicina familiar basada en la comunidad, la medicina basada en la familia, con un manejo horizontal del paciente. Yo debo conocer a mi paciente, tengo que saber dónde vive Juan Pérez, tengo que saber cuáles son sus dolencias, tengo que saber con quién vive, a su familia, cómo son sus características de vida, ¿para qué? Para asumir en el tiempo la responsabilidad de los resultados. ¿Qué es lo que sucede con nuestro sistema actual? Lo vemos una vez y luego yo no sé nada de esa persona. Y lo que sucede más adelante, nadie asume la responsabilidad. Señor Manuel Parodi, vamos a ir a una pausa rápida, vamos a volver en unos segundos, usted no se mueva, está con el programa Tú Decides. Regresamos. Con ustedes, Mario Quispe. Confía en mí, no te defraudaré. Unidos por Piura. Unidos por Piura. Agárrense de las manos. Velaré por un gobierno transparente. Contigo. Juntos podemos. Lucharé por ti y tu familia. Juntos podemos llegar. ¡Sí podemos! Unidos por Piura. Mario Quispe.
tu amigo. Hoy quiero representarte y ser tu voz en el Congreso. Número 3, márcala. Marca la A y escribe el 3, porque juntos lo lograremos. Bien, continuamos con el programa. Nos acompaña Manuel Parodi, él es candidato al Congreso de la República por la región Piura, por el partido político Perú Patria Segura. Señor Parodi va con el número 4. Señor Parodi, su trayectoria de más de 20 años tiene relación sobre todo con el tema de salud. Ya veníamos conversando antes de la pausa algunos diagnósticos que usted obviamente debe conocer muy bien por su labor profesional. Digamos, si habría que resumir los grandes problemas de salud, se podrían decir que pueden ser 3. De repente usted nos puede ampliar esta información. Una es la infraestructura, falta de infraestructura, mejoramiento. El otro es el tema de los salarios y personal, médico, asistencial. Y el otro tiene que ver con las labores de prevención. En esas aristas, ¿cuál es el tema urgente que se podría tratar desde el Congreso, entendiendo que es una legislatura bastante corta? Bueno, en realidad, sí, pues sobre todo lo que nosotros enfocamos es que los principales problemas están en la forma de organización de nuestros servicios. Es un tema que se puede resolver desde la región misma, de tomar decisiones, de empezar a trabajar de una manera más ordenada y sobre todo con una planificación estratégica. Hay que ir pensando. Yo acabo de venir de Paita, hemos estado en una caminata como hemos acostumbrado, hemos empezado a hacer, vamos de casa en casa, vamos conversando con los vecinos, vamos escuchando cuáles son sus apreciaciones, sus expectativas. Eso permite recoger también algunas ideas que se pueden plasmar más adelante en asuntos que se deben resolver. Y adicionalmente también vamos escuchando pues cuál es su sentir con relación a estas próximas elecciones. En ese hospital, por ejemplo, de Paita, yo trabajé hace ya más de 10 años y las instalaciones y el personal se ha considerado para atender para entonces 40.000 asegurados. Ahora tiene 80.000 asegurados, pero las condiciones son iguales, exactamente iguales. Como el Hospital Santa Rosa también, ¿no? No ha cambiado nada. Entonces es un tema que se debe ir observando, porque si nosotros atendemos a la legislación y empezamos a trabajar como debería funcionar verdaderamente el sistema de salud, teniendo como ente rector al Ministerio de Salud, yo estoy seguro que al cambiar las estrategias, al cambiar la forma de atender, nuestros pacientes van a ser atendidos en su propio lugar, donde viven, de la forma correcta, de alta calidad y sobre todo de manera oportuna. Ahí no hay problema. No se trata tampoco de pensar que absolutamente es un tema de personal. Sí se requiere, pero no es la base fundamental de lo que está sucediendo. Una cosa importante que hay que ver en cuanto al personal es los múltiples tipos de contrato laboral que existen. Algunos de ellos que implican vulneración a derechos fundamentales de las personas. Entonces, eso hay que revisarlo. Todavía existen los famosos CAS, todavía existen locadores de servicios en un sistema de salud. No podemos tener a un médico como locador en la emergencia. No podemos tener a una enfermera como personal de servicios no personales en un área crítica. Entonces, eso por supuesto que vulnera pues la capacidad que tiene el personal para trabajar. Sí, en algún momento habría que mencionarse, ¿no?, el tema de la forma de pagar la locación de servicios, ¿no? Porque no solamente está en el tema de salud, sino en diversos sectores económicos, productivos del país. Y a veces también se proponen grandes cambios en el tema de salud, pero quizá hay cosas más pequeñas que se pueden hacer en el día a día y pueden mejorar los temas de salud. Contaba el señor Fernando Sillonis, que está postulando ahora mismo por Lima, al Congreso de la República, que él, por ejemplo, implementó un sistema en Ica, ¿no?, para poder programar las citas médicas. Y de esa manera, además, se hacía un control de los médicos y se tenía un orden en las citas médicas. Luego esto se quitó y nuevamente entró el desorden. Pero él señalaba, bueno, él aseguraba que eso había ayudado a garantizar que las personas se atiendan y que los médicos estén cuando tienen que estar. Esas pequeñas medidas no se pueden implementar a través de una legislación en vez de a veces pensar en grandes soluciones y, reitero, en una legislatura tan corta como la que vamos a tener. Sí es cierto que con pequeños cambios se pueden lograr grandes resultados.
Y como mencioné hace un momento, la legislación ya está establecida, todo está escrito. Lo que se tiene que hacer es empezar a implementarlo. Y al buscar los mecanismos de que esa implementación sea la adecuada y que se busquen los medios para que se pueda contar con la logística y con lo necesario para que se implemente lo que ya está establecido. Si se implementa, estoy seguro de que las cosas van a cambiar rápidamente. Probablemente en 6 meses tengamos un sistema de salud mucho mejor adaptado a las necesidades de nuestra región. Ahora, seguramente lo que le van a pedir a ustedes, los que lleguen al Congreso, es la fiscalización, por ejemplo, de los famosos hospitales estratégicos, ¿no? Que en este momento están en construcción, porque, digamos, más allá de la necesidad que todo el mundo sabe, las historias siempre se repiten de las grandes obras que no se terminan, ¿no? Entonces, ¿la fiscalización también está asegurada en esos temas? Por supuesto. Como mencioné hace un momento, esa oficina de enlace que va a estar acá va a estar conformada por un equipo técnico. Y eso es compromiso mío, no es un compromiso o algo que sea prerrogativa parlamentaria, ¿no? Eso es algo para lo cual me estoy comprometiendo, a crear esa oficina acá que funcione las 24 horas del día, que reciba a todas las personas, que escuche verdaderamente. Porque ahora tenemos autoridades que no reciben a las personas. Incluso aquellas que estaban más cerca durante los procesos electorales también se quejan, porque eso lo escuchamos permanentemente en las visitas que hacemos, de que no son recibidas por quienes en algún momento les pidieron su apoyo. Entonces, con esta oficina, lo que vamos a hacer nosotros es mantener una fiscalización permanente. En la medida de lo posible, permaneceré en Piura la mayor cantidad del tiempo y lo que sea necesario en Lima, pero hay que trabajar fundamentalmente por la población que va a poner la confianza en uno mismo, ¿no? Señor Parodi, en el tema educativo, bueno, hemos estado revisando un poco sus propuestas. Usted promete gestionar el pago de la deuda social. Siempre, por lo menos personalmente, me ha parecido, no por usted específicamente, sino una declaración efectista, porque la deuda social no solamente está en educación, también está en el agro y en otros sectores. ¿Es posible pagar la deuda social? ¿En cuánto tiempo? ¿Se ha dimensionado realmente si el Estado está en la capacidad de honrar esa deuda con los profesores, específicamente como lo menciona su propuesta? Yo a través de este tiempo he logrado conversar con grupos de profesores con quienes analizamos la situación. Y ellos me dicen, nosotros no queremos que nos paguen directamente la totalidad de lo que significa la deuda que tiene el Estado con nosotros, sino que exista una programación y que esa programación se cumpla. Es cierto que esa deuda ya está reconocida. ¿Por qué hacer que los docentes vayan a un proceso judicial que dura 2 años en promedio y que demanda un costo pues importante, cuando es una deuda que por justicia tiene que ser reconocida? El Estado creo que está en obligación de reconocerla y de permitir que se emitan las resoluciones donde se acepta la deuda y se implemente un cronograma de pago pues que sea real y que el Estado pueda asumirlo. Bueno, en todo caso, para ser más específica la pregunta, ¿cuánto habría que destinar del presupuesto público nacional cada año para poder honrar esa deuda? Aproximadamente en Piura son más o menos 1.000 millones de soles la deuda con los docentes. ¿No? Eso habría que ir analizando y buscar algunos mecanismos que permitan también adquirir más recursos como para que sean destinados específicamente a la resolución de esta deuda. 1.000 millones en total. La totalidad. ¿Cuántos profesores están inmersos en esta deuda social? Bueno, no tengo el número exacto. Para entonces habían alrededor de 18.000 docentes y hay un número que se le ha pagado a algunos ya la totalidad. Eso es cierto. Y entonces nosotros nos preguntamos también por qué a ellos se les ha pagado y a otros se les ha pagado menos cantidad. ¿Cuáles son los criterios que se están utilizando para definir cuánto se le paga a cada docente que ya se le reconoció la deuda y que ya tiene una resolución judicial que obliga a reconocerla? Y hay que ver todos esos mecanismos para poder asegurar que todo se ajuste a la justicia y a la verdad. Claro, 1.000 millones es casi como la cifra histórica que ha recibido el Alto Piura para poder de alguna manera construirse y que hasta el momento solo tiene un 20% de avance, es más o menos el histórico, ¿no? Así es lo que se ha gastado ahí en estos creo que 11 a 13 años que ha funcionado la unidad ejecutora y no llega ni al 10% la ejecución del proyecto. Ahora, señor Parodi, usted está, bueno, dentro de este partido, Perú Patria Segura, desde el 2014, como nos señalaba, un partido que está muy vinculado al tema de seguridad ciudadana, porque Renzo Rayardo, digamos,
fue un congresista que se compró ese pleito durante el Congreso y luego, bueno, tuvo un episodio lamentable, ¿no? Cuando secuestraron a su hija. ¿Qué propuestas hay para Piura, desde Perú Patria Segura, con respecto a seguridad ciudadana? Bueno, el partido tiene como una de sus ejes fundamentales el tema de la seguridad, pero cuando habla de seguridad no solamente incluye la seguridad ciudadana, sino también incluye la seguridad económica, la seguridad social, una serie de aspectos que permiten que la sociedad pueda tener una vida pues con bienestar y una vida pacífica. En cuanto a seguridad ciudadana, nosotros estamos trabajando algunas propuestas, todavía no están del todo definidas, con las cuales pues podamos tener rápidamente un número de efectivos de acuerdo a lo que los estándares internacionales recomiendan, ¿no? La OMS recomienda que por lo menos exista un efectivo por cada 250 habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 4.000 efectivos y un número importante están en las áreas administrativas, que hay que hacer el análisis para ver si ellos pueden salir a las calles a realizar verdaderamente la función por la cual fueron formados. Y además estamos considerando de que todos los licenciados de las Fuerzas Armadas, aquellos que terminan el servicio militar voluntario, pues podrían también de alguna forma capacitarse para que en poco tiempo se integren a las fuerzas policiales, porque ellos ya tienen 2 años de formación. Son aproximadamente 2.000 licenciados en la región. ¿Para dónde van las 2.000 personas que egresan de las Fuerzas Armadas y que ya tienen una formación de 2 años? Y que durante ese tiempo podría capacitárseles y formárseles también en aspectos de carácter de seguridad interna, y luego complementar quizás con 1 año más de formación para que luego ellos estén a disposición de las fuerzas policiales. Ahora, señor Parodi, es un tema de falta de policías, porque hace algún tiempo teníamos 2.000, se decía la crítica que deberíamos llegar a 3.500, luego hemos pasado casi a 5.000, y la sensación, y más allá de la sensación de inseguridad, todavía sigue presente. Parece que el tema de más número de policías no es por allí por donde se tendría que atacar este problema. Es uno de los aspectos, definitivamente, ¿no? Es uno de los aspectos. También estamos viendo estos anuncios de que la escuela de policía va a ser trasladada a otra región, y eso también es algo con lo cual tenemos que trabajar para evitar que eso ocurra. Sabemos que el gobierno regional ha destinado un terreno ya para que eso se reconsidere y podamos contar todavía con nuestra propia escuela. Pero hay otros aspectos adicionales, como por ejemplo la participación comunitaria. Nosotros tenemos las rondas campesinas, y en nuestras visitas a los sectores de nuestra serranía vemos las características de la población y cómo ellos viven, digamos, con una tranquilidad no absoluta, pero por lo menos bastante envidiable con relación a la que nosotros vivimos. Y es porque las rondas campesinas sí están ejerciendo algún efecto disuasivo, sobre todo, además de las características del poblador, que es distinto al poblador de la costa. Exacto. Entonces, acá también pasa por un tema de una mejor capacitación a nuestros efectivos policiales en lo que significan los derechos humanos y lo que significan los procesos de intervención. Y también a la comunidad, porque ahora permanentemente vemos cómo el poblador se enfrenta fácilmente con un policía, y eso pues es un ejemplo para nuestros hijos, para los jóvenes que también pues actúan de la misma manera. Si yo como adulto no respeto las normas y por lo menos no le doy la autoridad o no reconozco la autoridad de la persona, obviamente sin que vulnere mis derechos, entonces estoy dando un mal ejemplo para los demás, ¿no? Muy bien, señor Parodi. Se quedaron varios temas en el tema de seguridad, ¿no? Habría que hablar del serenazgo, si sirve o no sirve ahora. Las municipalidades ya no lo pueden sostener, pero bueno, nos queda corto el tiempo. Esa es su cámara, por favor, diríjase a sus electores y déle el mensaje que usted desea traerles, ¿no? Muchas gracias. Muy agradecido por este medio, por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este poco tiempo que tenemos de campaña y que está caracterizado fundamentalmente por las visitas que nosotros hacemos a las poblaciones. Escuchamos, recibimos con mucho agrado, aunque a veces no lo parezca, cada una de las críticas que ustedes hacen por el tipo de trabajo que nosotros proponemos. Sabemos que están cansados ya de tanta promesa incumplida, pero es necesario retomar la confianza, es necesario que ustedes analicen la hoja de vida de cada persona, que escuchen sus propuestas. Es necesario que ustedes conozcan
qué es lo que cada uno de los candidatos ofrecen para que tomen una decisión lo más acertada posible y no volvamos a caer en la misma situación que hemos vivido en estos últimos tiempos. Quiero que ustedes consideren las propuestas que estamos haciendo desde Perú Patria Segura y especialmente la propuesta que como poblador piurano y conocedor de la realidad estoy haciendo, de manera que los invito para este 26 de enero a marcar la S y a escribir al número 4, que es el número que me representa, para retomar esa confianza y sigamos trabajando por un futuro seguro. Muchas gracias por su atención. Muy bien, señor Manuel Antonio Parodi Ruesta, candidato de Perú Patria Segura con el número 4. Le agradecemos haber estado aquí con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Usted está con Tú Decides. Volvemos. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.